Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora la guía 9, la última guía de álgebra de ingeniería. En estos casos, ecuaciones cónicas y demás. ¿Sí? Antes que nada, les queríamos agradecer por el apoyo hacia el canal, de todos los likes y los suscriptores que estamos teniendo, que realmente el canal está creciendo muy bien. Y pedirles por favor que se suscriban a nosotros si no lo hicieron ya, para que podamos seguir produciendo material de esta calidad. ¿Sí? Entonces, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar la guía de álgebra para que ustedes lo vean, pero igualmente nosotros los enunciados los ponemos de forma tal de que ustedes los puedan ver también, ¿sí? Además de todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ahora a resolver este caso, ¿sí? Para tratar de ir viendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo primero que nos pide el ejercicio. ¿Sí? Acá la idea es, nos van a dar una serie de parábolas y la idea es hallar el foco, ¿sí? Y la directriz de estas parábolas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el primer caso, donde acá nosotros tenemos y al cuadrado que es igual a 6x. ¿Sí? Como para empezar de alguna manera. Entonces, fíjense, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos varias ecuaciones para usar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos en cada caso. Vamos a empezar con la primera. Acá la idea es que y está en al cuadrado, o sea, esto es una parábola de x en función de y, ¿sí? Así que vamos a empezar con los primeros casos. El primer caso sería despejar el vértice, ¿sí? La idea acá para despejar el vértice sería despejar x. Entonces, en este caso, acá directamente x se está multiplicando por 6, así que x va a ser y al cuadrado sobre 6. ¿Ok? La fórmula, en este caso, al ser una parábola de que x es función de y, ¿sí? En este caso, f de y nos va a quedar a por y al cuadrado más b por y más c. O sea, es análogo a la forma de funciones o de la parábola en forma polinómica que vemos en general. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense ustedes. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que a, que es el coeficiente que acompaña al y cuadrado, en este caso es un sexto, ¿sí? Es el único que aparece. B y C no aparecen, así que directamente estos van a ser 0. ¿Sí? Entonces, eso es directamente la idea. Entonces, por ejemplo, en este caso, la coordenada y del vértice, ¿ok? La coordenada y del vértice nos va a quedar menos b sobre 2 por a, como b vale 0, en este caso va a valer 0. Entonces con eso ya lo vamos teniendo. ¿Sí? Después, la coordenada x, en este caso, es reemplazando eh, por el y del 0, que en este caso es 0, entonces vamos a tener que x del vértice en este sentido va a ser 0. ¿Sí? Entonces acá con esto encontramos el primer número. No es exactamente lo que nos preguntan, pero eso nos va llevando a ese punto. ¿Sí? Entonces ahora pensemos en expresar esta parábola como una diferencia, digamos, o digamos como si fuera una diferencia de dos números al cuadrado. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el vértice, que en este caso, con la nomenclatura que dice la cátedra, que esto va a ser HK, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. O sea, el X del vértice y el Y del vértice, como siempre. ¿Ok? En este caso encontramos que esto es 0, 0. Esto nos sirve porque para encontrar o para pasar de esta forma polinómica de la parábola a una forma más compacta, vamos a expresarlo como y menos h, ¿sí? Todo esto al cuadrado, esto va a ser 4 por p por x menos k, ¿sí? Donde en este caso p es una componente importante para encontrar, ¿sí? El foco y la directriz, ¿sí? O sea, es una de las variables más importantes. Entonces, fíjense, de acá nosotros reemplazamos los valores, nosotros tenemos, en este caso, h va a ser 0, k va a ser 0, así que directamente los metemos acá, esto nos va a quedar como y al cuadrado es igual a 4 por p por x, ¿sí? Y como nosotros teníamos esta ecuación que y al cuadrado es 6x, ¿sí? Vamos a ponerlas en paralelo, y al cuadrado es 6x, entonces de acá podemos despejar cuánto es p, ¿sí? De acá hacemos la cuenta, fíjense, nos va a quedar 4p es igual a 6, ¿sí? Si despejamos, dividimos por 4 ambos lados, esto nos va a quedar 6 cuartos, o lo que es lo mismo, 3 medios. Entonces ahí tenemos el valor p, ¿sí? Entonces en este caso vamos con la fórmula. Esto ya les digo directamente del apunte. El foco nos va a quedar como h, la coordenada del vértice en x, ¿sí? Más p, ¿sí? En este caso, y después tenemos k, la coordenada del vértice en y. En este caso, el foco nos va a quedar 3 medios, ¿sí? O 0 más 3 medios y 0, con lo cual en este caso nos va a quedar 3 medios 0. ¿Sí? Directamente aplicamos la ecuación. Y luego tenemos la recta directriz,
en este caso de L, nos va a quedar como, ojo que la recta directriz, acá estamos hablando de una función de X en función de Y, por lo tanto la ecuación tiene que corresponder a eso que estamos viendo ahí. Va a ser X es igual a K menos P, ¿sí? K siendo la coordenada del vértice y P el valor que encontramos recién. O sea que en este caso nos va a quedar 0 menos 3 medios, ¿sí? O sea que en este caso X nos va a dar 0 menos 3 medios menos 3 medios. ¿Ok? Vamos a proceder ahora a dibujar la parábola en cuestión. Entonces ahora vamos a proceder con los datos que encontramos a dibujar la parábola en cuestión. La directriz es x igual a menos 3 medios. Poniendo el origen de coordenadas acá en 0, supongamos esto más o menos abajo, menos 3 medios lo ubicamos en este sentido, ¿sí? Y vamos a trazar la recta línea punteada con lo que vemos en este sentido. ¿Ok? Habíamos dicho que el foco, en este caso es el punto 3 medios 0, entonces vamos a desplazarnos las mismas unidades para la parte positiva, ¿sí? 3 medios 0 es este punto que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, 3 medios 0 es el foco. Recuerden que tanto ni el foco como la directriz pertenecen a la parábola, sino que simplemente nos sirven para guiarnos en la construcción y aparte de un par de propiedades geométricas más, pero siempre es claro tener en cuenta que no pertenecen a la parábola. ¿Okay? Después, nosotros hemos encontrado que el vértice, que en este caso está en HK, nos había quedado como 0, 0. Y este sí es un punto que pertenece a la parábola porque es el punto, digamos, que pasa por, obviamente, donde cambia la concavidad de la parábola. ¿Okay? Y la idea es ahora para encontrar algunos puntos más con alguna tabla de valores, si quieren, para reemplazar en esta función, poder ir viendo punto a punto básicamente cómo se va comportando. Entonces podemos elegir algunos puntos en particular, ¿sí? En este caso nosotros tenemos para los X y para los Y, o sea va a ser X en función de Y, así que vamos a ir jugando con los valores del eje Y, no del eje X. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, Y por un lado, vamos a poner X por otro, ¿sí? La particularidad es que como es, o sea, acá no tenemos término independiente, o sea, solamente el cuadrado, podríamos probar con los números positivos y negativos, que no hay problema, porque al estar al cuadrado van a dar el mismo resultado. Entonces vamos a probar el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3. Y después, por ejemplo, en estos casos tenemos, ¿sí? 1 al cuadrado sobre 6, en este caso va a quedar un sexto. Después tenemos 2 al cuadrado sobre 6, es 2 sextos o 4 sextos, perdón, o 2 tercios. Y después 3 al cuadrado sobre 6 va a quedar 9 sextos, o lo que es lo mismo, 3 medios. ¿Ok? Entonces, ubicando todos esos puntos, sí, sí, los ubicamos básicamente. Yo lo voy a dibujar bastante a ojo, ¿sí? Porque ya les digo, no, esto es para ir machando los puntos. La idea es que la parábola va a tener una forma aproximadamente así, ¿sí? Con eso ya ustedes lo pueden ir resolviendo. Vamos a hacer un caso más para tratar de probar un poco los puntos que tenemos, ¿sí? En este caso, el siguiente ejercicio, o sea, el mismo punto, ¿sí? Pero el siguiente ejercicio en este caso nos pide, ahora sí vamos a trabajar con una función de y en función de x. El caso B, que nos va a decir x al cuadrado es igual a 8y. Entonces, este caso lo tomamos porque es bien representativo de las parábolas típicas que vemos en funciones, ¿sí? O sea, donde tenemos y en función de x. Entonces, la mecánica va a ser exactamente la misma. Vamos a despejar la parábola en función de y, es decir, dejamos la y sola, en este caso, vamos a tener que y, en este caso, nos va a quedar, nos dividimos ambos lados por 8, o sea que nos va a quedar 1 octavo de x al cuadrado. Fíjense que en este caso la parábola tendría la forma y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. En este caso nosotros tenemos que a, que es el 1 octavo que vemos acá, no tenemos b y no tenemos c. ¿Sí? Entonces, primera cuestión para empezar a dilucidar todas las cuestiones. Ubicamos las variables del vértice, como siempre, x del vértice nos va a quedar menos b sobre 2 por a. Esto ya les digo, fórmula, no se preocupen, porque directamente aparte es la misma fórmula que hemos usado al principio. ¿Sí? Entonces, reemplazamos por 0, 0 sobre, menos 0 sobre 2, octavo, 2 por 1 octavo va a quedar 0. ¿Sí? El y del vértice lo ubicamos con este valor reemplazándolo en la función, ¿sí? No hay otra alternativa. Entonces en este caso tenemos 1 octavo por 0 al cuadrado que nos va a quedar 0, con lo cual con estos dos datos el vértice, que es en función de HK, en este caso nos va a quedar 0, 0, ¿sí? Igual que el caso anterior, pero bueno, de casualidad digamos que así. Entonces, como en el caso anterior, vamos a tratar de llevar esta forma, ¿sí? A la forma, digamos, más compactada con el parámetro P, que es el que necesitamos tanto para la directriz como para el caso del foco. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar x menos h, la primera componente del vértice al cuadrado,
nos va a quedar 4 por P por I menos K. ¿Sí? Entonces en este caso, como descubrimos que H y K son 0, ¿sí? Entonces los reemplazamos directamente. Esto lo que nos va a quedar es x menos 0 es x al cuadrado, esto es igual a 4 por P y menos 0, esto nos va a quedar I. ¿Sí? Y esto, fíjense que si de acá tomamos y volvemos a repasar la forma que teníamos al principio, tenemos que la parábola es 4P por I o 8I. También de acá igualamos los dos, entonces esto nos va a quedar 4 por P es igual a 8, con lo cual P en este caso nos va a quedar 2. ¿Sí? Con esto vamos sacando todos los parámetros que nos hacen falta. Entonces de ahora sacamos la ecuación de los focos y de la directriz. Fíjense, esto ya les digo, de teoría. ¿Sí? Para lo que es el foco, ¿sí? De teoría, lo que nos dice es que el foco va a ser el x del vértice, ¿sí? Y después vamos a tener el y del vértice más el parámetro p. Entonces en este caso, este foco, ¿sí? Nos va a quedar como x del vértice que dijimos que era 0 y después y del vértice que es 0 más 2. Entonces 0 más 2, 2. ¿Sí? Y después tenemos nuevamente el caso de la recta directriz, ¿sí? L, digamos, o directriz, podemos ponerlo de la misma forma. La directriz, por ser una función de y en función de x, va a ser como una recta en y. O sea, vamos a tener en este caso y va a ser en este caso 0 menos 2, ¿sí? La resta de los dos parámetros, el vértice menos la recta, o sea que y es igual, en este caso va a ser menos 2. ¿Okay? Entonces ahora, nada, la idea sería dibujarla de la misma forma que hicimos antes. Acá vamos a hacer un croquis pequeño porque es repetir los mismos pasos que vimos al principio. O sea, ubicar todos los elementos que vimos recién y después ir probando punto a punto con una tabla que a uno le parezca normal, más o menos ir viendo los puntos. Pero bueno, básicamente para ubicar lo que hemos descubierto. Entonces, en este caso tenemos, fíjense, el foco que va a estar en 0, 2, o sea que tenemos 1, 2, foco va a estar acá, ¿sí? Después tenemos la recta y igual a menos 2, o sea que tenemos la recta acá, menos 2. Vamos a tener esta recta que ya les digo, tanto foco ni recta directriz no pertenecen a la parábola, pero sirven para poder dibujarle y geométricamente, ¿sí? con las variables. El vértice que hemos descubierto que es en 0, 0, ¿sí? Y luego la idea es ir buscando puntos aproximadamente. Pero uno puede trazarse más o menos la idea de que la parábola va a tener este comportamiento, ¿sí? Ya sea la escala que uno utilice. ¿Okay?